Y con todo y con esto, Irán, que parece que no está, parece que está sacando sus asuntos diplomáticos y la realidad es que está armando de misiles a Hezbollah, que empezó lanzando cohetes y ya está lanzando misiles. De hecho, acaba de comunicar Israel que cerca de la ciudad de Elía ha interceptado un misil de crucero. Ha logrado también informar con suficiente antelación a los hutíes en Yemen para que se hagan con un carguero fletado desde Japón, que lo hemos comentado aquí ya varias veces, porque el carguero pasó de ser algo dramático para Europa a no existir. Pasó de hablarse mucho a decir, bueno, el carguero, vamos a obviar el carguero porque, claro, a ver cómo explicamos que llevaba armamento. Y entonces en Europa se habló de, esto es gravísimo, una amenaza para la seguridad internacional, para el comercio marítimo en el Mar Rojo, y de repente el propio Josep Borrell borrando rápidamente lo que había ido diciendo en las redes, porque resulta que, cuidado, que te han podido interceptar un carguero con armas destinadas a Israel. Todo esto por una Irán que además ha decidido también que es capaz de suministrar armamento a Rusia para que eleve el nivel de la ofensiva en Ucrania, precisamente en un momento en el que las fuerzas en Ucrania por la parte aliada, Europa parece que no, pero el resto, aunque dicen que no, parece flaquear. ¿Qué papel le ve a Irán en estas próximas semanas? Porque es clave en realidad en el desarrollo ahora mismo de los dos grandes conflictos del mundo. Sí, en principio la impresión es que la estrategia de Irán es no implicarse directamente, pero sí mantener esa, digamos, tensión indirecta a través de sus aliados, ¿no? A través de sus aliados que habéis descrito vosotros, en Líbano, en Yemen, también en Irak, ¿no? Yo creo que la idea es mantener esa tensión, incrementarla dentro de lo posible, pero no implicarse directamente. Evitar ese choque directo, no tanto con Israel, que quizás sería un choque que Irán aceptaría, sino evitar el choque directo con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ya desde el primer momento posicionó sus barcos pensando fundamentalmente en Irán, diciendo, cuidado Irán, no entres, que si tú entras en el conflicto, nosotros estamos aquí, vamos a entrar también. Entonces Irán está intentando evitar ese choque directo, pero va a continuar utilizando, yo diría, por distintos medios, por los distintos medios que tenga, a sus aliados cara a complicar la situación de Israel, abrir nuevos frentes, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la previsión razonable. Desde el punto de vista del conflicto en Gaza, efectivamente, desde el punto de vista del conflicto que también has mencionado, la situación en la relación entre Irán y Rusia cara al conflicto en Ucrania. ¿Qué está pasando en Ucrania? Bueno, pues está pasando, yo diría que el fin de la primera, lo que podríamos llamar o el fin del conflicto o el fin de la primera fase del conflicto. Es decir, parece claro que Ucrania tiene la guerra perdida, Rusia la ha ganado a través de una guerra de posiciones, pero el ejército ucraniano está destrozado, el armamento occidental pues no ha respondido a las expectativas que se habían puesto en él, las pérdidas son impresionantes. Entonces, ante esa situación de pérdida clarísima de la guerra, pues evidentemente hay dos posiciones. La primera es, bueno, vamos a negociar cuanto antes de que esto vaya más, y detener o limitar, contener dentro de lo posible ese incremento de la posición de Rusia, esa mejora de la posición de Rusia aquí en Europa, que va a resultar necesariamente como resultado de este conflicto. Y la otra posición es, bueno, pues hemos perdido esta batalla en Ucrania, vamos a abrir otro frente. Entonces, ese otro frente puede ser el Oriente Medio, o puede ser, pues bueno, algunas que se esté pensando en alguna otra cosa en Europa, pues teniendo en cuenta pues decisiones como las que se han adoptado por parte de Finlandia en cuanto al cierre de fronteras, etcétera. Vamos a ver, porque en principio la sensación es que en conjunto en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, se está intentando apostar por un cierre del conflicto lo más razonable, o vamos a decir, lo más ventajoso posible para el propio Occidente con respecto a Rusia. Pero claro, ¿qué va a suceder en los próximos meses? Pues que van a ver que eso no es nada fácil. Es decir, que la pérdida de esa guerra por la que han apostado con tanta fuerza Europa y Estados Unidos, pues supone mucho más desde un punto de vista estratégico que lo que ellos quizás habían pensado en un principio. Entonces, ante ese contexto, ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, van a aceptar una negociación, van a aceptar un proceso de negociación en el que Rusia, lógicamente, tiene todas las de ganar, o
o no, o van a adoptar por, bueno, intentamos congelar esto, pero vamos a abrir otros frentes, ¿no? Pues no lo sé lo que vamos a hacer. Desde luego vamos a tener tiempo para comprobarlo.